Hola, esta es la bioguía correspondiente al experimento de efecto Hall. Para este experimento tenemos tres objetivos. El primero es poder comprobar el efecto Hall en semiconductores de germanio tipo N y tipo P. Y también queremos medir el voltaje de Hall en función de la temperatura y campo magnético. Y el último objetivo es poder determinar el signo de los portadores de carga y la densidad que estos tienen en los dos semiconductores de germanio de tipo P y de tipo N. Como siempre vamos a empezar con la teoría, entonces vamos a empezar hablando sobre lo que es el efecto Hall. Este se presenta cuando se produce un campo eléctrico que es perpendicular a una corriente que pasa a través de un semiconductor y de un campo magnético que se le aplica a este. Además, el potencial que está relacionado a este campo eléctrico se le denomina voltaje Hall. A la derecha tengo una imagen sobre cómo consiste esto. Entonces aquí tenemos una corriente pues que tiene un semiconductor y se le aplica un campo magnético, en este caso en la dirección Z. Podemos ver que los electrones pues se mueven hacia la izquierda, pero debido a la fuerza de Lorentz se van a desplazar hacia la parte de abajo. Entonces, en el momento en que estos se desplazan hacia abajo, pues vamos a ver que ahí se polariza el semiconductor. Entonces abajo tengo solamente cargas negativas y pues arriba se estarían acomodando todas las cargas positivas, de tal forma que se produce este campo eléctrico E sub Y, que sería el que está relacionado con el voltaje de Hall. Para poder estudiar el efecto Hall hay dos regímenes importantes que debemos tener en cuenta. Entonces, en el primero tenemos esta condición donde la razón entre la carga por el campo magnético y tau, donde tau es el tiempo promedio de colisiones entre los portadores de carga. Y bueno, y esto se divide entre la masa de los portadores de carga. En este régimen nosotros es el que vamos a utilizar en este experimento, y ahí podemos estudiar tanto las propiedades de carga en los metales y de los semiconductores. También podemos determinar la movilidad dentro del semiconductor y el signo de los portadores de carga junto con la densidad. En el otro régimen nosotros vamos a tener en cuenta ya efectos cuánticos, que van a ser mucho más relevantes cuando tenemos temperaturas que son cercanas al cero absoluto y tenemos campos eléctricos que son muy intensos. Los efectos cuánticos que vamos a ver aquí es una cuantización de la conductancia, que va a estar cuantizada en términos de múltiplos enteros de la carga al cuadrado, y esto dividido entre la constante de Planck. Pero pues este no va a ser el régimen que se va a estudiar en este experimento. Ahora vamos a hablar un poco sobre el modelo de electrón libre. Entonces nosotros vamos a tomar la corriente como un flujo de electrones que son acelerados y pues son acelerados por medio de una fuerza de Lorentz, como les estaba diciendo anteriormente. Y de acuerdo a la ley de Newton, pues sabemos que esta fuerza por la cual se aceleran se va a igualar a la masa por la derivada de la velocidad. Entonces ahí solamente les muestro la ecuación de fuerza de Lorentz, y pues y utilizo la segunda ley de Newton. Ahora vamos a tener en cuenta que la fuerza se va a aplicar solamente en el instante de tiempo igual a 0, y vamos a asumir que tengo ausencia del campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vamos a tener que esto se nos cancela, esto es 0, y nos queda que el cambio de la velocidad es igual a E por el campo eléctrico por tau, que es el número promedio de colisión, el tiempo promedio de colisiones, y pues se divide entre la masa. Ahora, si tenemos en cuenta que la corriente es N por la carga por la velocidad, donde N hace referencia al número de portadores de carga por unidad de volumen, tenemos que pues J va a ser igual a pues N por E al cuadrado por tau por el campo eléctrico, y esto se divide entre M. Y esto justamente es exactamente lo mismo que tenemos para la ley de Ohm, donde pues hacemos sigma todo esto que acompaña el campo eléctrico, y tenemos que J es igual a la conductividad por el campo eléctrico. También, a partir de estas definiciones que tenemos, podemos hablar sobre la movilidad, que es la velocidad entre el campo eléctrico. Y si tenemos en cuenta todas estas relaciones que tenemos de atrás,
vamos a tener que la movilidad va a ser E por el tiempo promedio y esto se divide entre la masa. Esto es todo respecto al modelo de electrón libre. Ahora vamos a hablar sobre la teoría de bandas. Esta teoría nos permite dar una descripción cuántica de los metales y de los aislantes y de los semiconductores, y lo que nos va a permitir es entender cómo los electrones van a ocupar las distintas bandas que hacen referencia a niveles de energía, y esta distribución que tienen los electrones en las distintas bandas nos va a poder decir si un material es conductor, es aislante o es un semiconductor. Entonces, para un metal nosotros tenemos que una o más bandas están completamente llenas entre un 10 y 90%. Entonces, un ejemplo del metal lo podemos ver en esta imagen, donde vemos que esta banda de energía está llena más o menos a la mitad. También tenemos un aislante cuando las bandas están completamente llenas. Entonces, aquí tenemos estas bandas que están completamente llenas y esta está vacía. Y también tenemos un semiconductor cuando una o dos bandas están ligeramente llenas o vacías. Entonces aquí vemos que esto está lleno en menos de un 10% y vacío, y este está lleno en más del 90%. Entonces la teoría de bandas nos va a poder determinar si estamos tratando con un semiconductor, con un metal o un aislante. Además podemos decir que la diferencia entre las bandas, bueno, entonces cuando yo tengo la última banda que está completamente llena, la vamos a denominar la banda de valencia. Por ejemplo, esta sería la banda de valencia para mi aislante. Y la siguiente banda que está completamente vacía, o bueno, que está vacía, la vamos a llamar la banda de conducción. Entonces la diferencia de energía que hay entre estas dos bandas, entre la banda de valencia y la banda de conducción, es lo que nosotros vamos a denominar el gap de energía. Cuando en este laboratorio lo importante de esto es que vamos a estar utilizando el germanio, el cual es un semiconductor. Ahora vamos a hablar un poco sobre el germanio. Cuando nosotros lo tenemos en su forma pura y lo tenemos a una temperatura del cero absoluto, podemos decir que el germanio se comporta como un aislante. Pero entonces, a medida que nosotros empezamos a aumentar la temperatura, algunos de los electrones que están ubicados en la banda de valencia se excitan térmicamente, de tal forma que pueden saltar a la banda de conducción, y entonces estos electrones que saltan se empiezan a comportar como portadores de carga negativa, y el espacio en que estos electrones estaban ocupando en la banda de valencia pues va a quedar vacío, y eso lo vamos a decir que se comporta como un portador de carga positiva, y a esto le vamos a denominar un hueco. Los portadores de carga que nosotros empezamos a generar a partir de excitaciones térmicas los vamos a denominar como portadores intrínsecos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poco sobre los portadores de carga. Entonces nosotros decimos que la concentración, que lo vamos a llamar N, de estos portadores de carga en función de la temperatura se va a poder describir a partir de la distribución de Fermi-Dirac, y pues esto va a depender de la temperatura T y del gap de energía. Entonces ahí tenemos una relación que nos permite describir como la densidad de estados de los electrones y de los huecos. Entonces la densidad de estados para electrones lo vamos a llamar N, y la densidad de estados para los huecos lo vamos a llamar P. Y pues ahí tenemos una relación que es muy familiar con lo que se describe en la distribución de Fermi-Dirac. Entonces ahí debemos tener en cuenta que M sub E hace referencia a la masa efectiva de los electrones, y M sub H hace referencia a la masa efectiva de los huecos. También es importante mencionar que el producto que nosotros hagamos entre N y P va a ser una cantidad constante a una temperatura dada, y además esta cantidad es constante sin importar el grado de impureza que tenga el material. De hecho, lo que se puede hacer compensación. ¿En qué consiste la compensación? Nosotros ponemos impurezas en el semiconductor de tal forma que aumente el valor de N, pero esto trae una consecuencia, y es que debe disminuir el valor de P para que se mantenga esta constante del producto entre la densidad de estados de electrones y de huecos. Respecto a las impurezas en los semiconductores, hay dos cosas importantes que debemos mencionar. Entonces, en la primera, nosotros vamos a agregar átomos que contienen electrones de valencia que son adicionales, y de tal forma que vamos a estar creando un semiconductor de tipo N. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener este nivel de energía
en donde van a encontrar estos electrones que los vamos a llamar donantes, de tal forma que esos electrones se van a poder excitar más fácilmente de manera térmica y poder pasar a la banda de conducción. Y pues este es el beneficio, y esto lo vamos a llamar un semiconductor de tipo N. En el lado derecho tenemos una imagen de un semiconductor de tipo P. Entonces este semiconductor se crea cuando nosotros agregamos átomos con un electrón de valencia menos. Entonces tenemos este posible nivel de energía, de tal forma que los electrones pueden pasar más fácilmente a este nivel de energía, dejando huecos aceptores, y estos huecos van a empezar a actuar como portadores de carga para, para el semiconductor. Entonces ahora tenemos que hablar sobre los dopajes de un semiconductor. Cuando nosotros generamos portadores de carga a partir de un dopaje que se hace al semiconductor, estos portadores de carga los vamos a llamar extrínsecos. E igualmente, como hicimos para los metales anteriormente, podemos definir una movilidad tanto para electrones como para huecos. Entonces esta movilidad va a estar dada por esta expresión, donde tengo pues la carga por el tiempo promedio de colisiones, y esto se divide entre la masa del electrón o el hueco. E igualmente la conductividad de esta vez estará dada por dos partes. Entonces una hace referencia a los electrones y la otra hace referencia a los huecos. Es básicamente lo mismo que teníamos anteriormente para los metales. Entonces debemos continuar con lo que se mencionó anteriormente en el efecto Hall, pero esta vez vamos a cambiar la ecuación de movimiento para un electrón, aumentando un término que tiene en cuenta la fuerza de fricción o de retardo. Entonces aquí tenemos pues la misma derivada del tiempo, y este término de la masa por 1 sobre el tiempo promedio por la velocidad va a ser ese término de la fuerza de fricción, y pues aquí mantenemos la misma expresión de la fuerza de Lorentz. Entonces cuando nosotros tenemos en cuenta que un estado estacionario, entonces la derivada de la velocidad pues no nos va a interesar, se va a hacer cero, pues tenemos las siguientes expresiones para las velocidades. Pero entonces, como habíamos visto en la primera figura en donde explicamos el efecto Hall, debemos tener en cuenta que no puede haber velocidad en Y y velocidad en Z. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Pues que vamos a tener que meter estas condiciones. Entonces, donde EY va a ser el campo magnético en X, y la velocidad, perdón, el campo magnético en Z y la velocidad en X, y el Z lo tenemos que hacer 0. Estas condiciones que metemos nos va a decir que el campo magnético en Y tiene que ser el campo magnético en Z por la corriente en X, y esto pues se divide entre la densidad de estados por la carga del electrón. Esto teniendo en cuenta que Jx pues es esta expresión que tenemos aquí a la derecha. Entonces este va a ser el campo eléctrico que se produce a partir del efecto Hall, y como habíamos mencionado, a este campo eléctrico le podemos asociar un potencial, y ese potencial lo vamos a llamar el potencial de Hall, en donde pues tenemos el campo eléctrico que se está generando y tenemos la distancia d, que hace referencia a la longitud transversal del material semiconductor. También podemos definir el coeficiente de Hall, como se puede mostrar en la ecuación. Entonces el coeficiente de Hall va a ser la división del campo eléctrico en Y por la corriente y por el campo magnético que se le aplica al semiconductor, y esto simplemente es menos 1 sobre la densidad de estados por la carga. Y pues esto es importante mencionar, y es que el coeficiente de Hall es negativo para conducción de electrones, y a partir de este coeficiente de Hall también podemos definir la movilidad de Hall, la cual es la expresión que vemos abajo, que es el mu sub h, donde esto es igual al valor absoluto del coeficiente de Hall por la conductividad del material. Esto debemos tener en cuenta que la conductividad que estamos utilizando ahí es en sentido longitudinal. Ahora vamos a hablar sobre el montaje experimental. Entonces el montaje experimental tiene dos partes. Entonces la primera hace referencia al módulo de Hall, que es el que podemos observar acá, y cómo se va a alimentar ese módulo de Hall. Listo.
Entonces, pues en teoría esto es lo que debería estar, la fuente DC que debería estar alimentando el módulo de Hall. Y la otra parte hace referencia a unas bobinas que tenemos con unos núcleos de hierro, para las cuales nosotros vamos a querer medir la corriente. Y bueno, y también tenemos unos multímetros ahí que nos van a estar proporcionando los datos del voltaje transversal y longitudinal del módulo de Hall. Lo primero que deben realizar en el experimento es tratar de encontrar una relación del campo magnético con la corriente que está pasando a través de las bobinas, pero pues si no pueden hacer esta actividad de primero, pueden pasar a la segunda actividad y después se devuelven a esta. Entonces lo primero que deben hacer es conectar las dos bobinas en serie con el núcleo de hierro a la fuente DC. Entonces cuando ustedes conectan esto deben verificar cuál es la dirección que tiene el campo magnético que están aplicando en el medio de esos núcleos de hierro. El propósito de esto es que ustedes midan la corriente que pasa por la bobina y puedan medir el campo magnético que se produce en medio de los núcleos de hierro y obtengan una regresión lineal para estas dos cosas que ustedes midieron. El propósito de esto es que la regresión lineal que ustedes obtengan la usen para el resto del experimento, de tal forma que puedan medir los distintos valores de campo magnético sin necesidad de usar el teslámetro, sino solamente mirando la corriente que están midiendo a través de un multímetro. Lo siguiente que deben hacer es, ya está relacionado con el módulo de Hall, lo más importante es que se familiaricen con el módulo de Hall, qué significa cada una de las conexiones y qué es lo que están midiendo. Y una vez ya hayan visto cómo funciona cada cosa del módulo, a temperatura ambiente y a un campo magnético constante, midan el voltaje de Hall en función de la corriente que pasa a través de la muestra, que la vamos a llamar I sub P. Entonces la idea es que ustedes cubran un rango de corriente I sub P entre menos 30 mA a 30 mA. Y la idea es que ustedes hagan esta serie de datos para 5 valores distintos de campo magnético que estén en el rango de 200 militeslas. Una vez pues tengan esto, hacen una gráfica para cada serie de datos de voltaje de Hall versus la corriente que pasa a través de la muestra y determinen el coeficiente de Hall, ese que llamábamos R sub H, tomando omega como 1 por 10 a la menos 3 metros. Dentro de esta actividad, también a temperatura ambiente y con una corriente I sub P constante, la idea es que ustedes puedan medir el voltaje de Hall en función del campo magnético. La idea es que ustedes puedan cambiar el voltaje, el campo magnético hasta un valor de 350 militeslas y toman varias series de datos para distintos valores de corriente I sub P constantes. Entonces, esta es una imagen de lo que más o menos deberían obtener en la gráfica que realicen. Más adelante, ustedes van a cambiar la dirección del campo magnético y pues deben explicar qué es lo que está sucediendo y si se comporta con lo que se espera de acuerdo a la teoría. Toman una serie de datos con una corriente I sub P de 30 mA y lo comparan con lo que obtuvieron para el anterior campo magnético cuando no lo habían invertido. La idea es que todas estas mediciones que hicieron las repitan para el otro semiconductor y puedan darse una idea de cómo se están comportando los portadores de carga y respondan si estos portadores de carga son intrínsecos o extrínsecos. Para la siguiente actividad van a empezar con un campo magnético en cero y con una temperatura ambiente. La idea es que aquí puedan medir el voltaje longitudinal en función de la corriente que pasa a través de la muestra y puedan determinar la resistencia de esta muestra junto con la conductividad eléctrica. Entonces, para hacer esto ustedes van a necesitar la ley de Ohm y las dimensiones de la muestra que pueden encontrar dentro de los documentos que están en el experimento. Una vez ya hayan calculado esta resistencia con campo magnético cero, empiezan a aumentar el campo magnético y realizan las mediciones de la corriente a través de la muestra y voltaje longitudinal. Una vez ustedes hagan estas mediciones, calculan la resistencia longitudinal, pero esta vez con un campo magnético que es distinto de cero, y pues calculan esta resistencia en función del campo magnético. Más adelante, cuando ya tengan estos valores de resistencia, hacen una gráfica del cambio de la resistencia. Entonces R sub M es cuando tenemos campo magnético distinto de 0 y R sub 0 cuando tenemos campo magnético igual a 0. Entonces tomamos esa diferencia y se toma la resistencia sin campo magnético
y lo grafican en función del campo magnético. Y la idea es que ustedes obtengan una gráfica como la que se observa acá y le ajusten una ley de potencia a esa gráfica que hayan obtenido. Y pues la idea es que ustedes también expliquen qué es lo que está sucediendo y que por otras fuentes investiguen sobre la magnetorresistencia y justifiquen el comportamiento de esa gráfica que acaban de realizar. Lo siguiente que deben hacer es, bueno, la actividad anterior también la deben repetir para los dos semiconductores. Aquí en esta actividad 4 van a empezar también con un campo magnético igual a 0 y van a medir el voltaje longitudinal con una corriente de la muestra constante a 30 miliamperios y ustedes empiezan a variar la temperatura del experimento. Entonces calculan la conductividad y realicen una gráfica de la conductividad versus el inverso de la temperatura. Entonces la gráfica que ven obtener es más o menos parecida a esta. Entonces aquí tenemos también los dos semiconductores y expliquen el comportamiento que ven en la gráfica, teniendo en cuenta que la conductividad para una región intrínseca se comporta pues de la siguiente forma, como se describe aquí en esta ecuación. Entonces tenemos una exponencial que depende del gap de energía y pues la temperatura a la que se encuentra. La idea es que si ustedes pueden ajustar una regresión adecuada para esa gráfica, encuentren cuánto es el valor del gap de energía y lo comparen con el reportado en la literatura. Dentro de esta misma actividad deben medir el voltaje de Hall en función de la temperatura también para una corriente a través de la muestra de 30 miliamperios y con un campo magnético de aproximadamente 300 militeslas. Entonces cuando realicen esta medición de voltaje, calculan el coeficiente de Hall y realizan una gráfica de este coeficiente en función de la temperatura. La gráfica que deben obtener también para los dos semiconductores pues debe ser algo parecido a lo que se muestra acá. Y expliquen que pues podemos ver que el voltaje de Hall en algún momento cambia de signo. La idea es que ustedes expliquen por qué sucede este comportamiento y suponiendo que ustedes se encuentran en una región intrínseca de la gráfica del coeficiente de Hall versus la temperatura, van a poder realizar una gráfica del logaritmo natural del coeficiente de Hall por la temperatura de la 3 medios versus el inverso de la temperatura. A partir de esta gráfica ustedes van a poder calcular cuál es el valor de la energía de gap haciendo solamente un ajuste lineal. Y también deben comparar este valor de energía de gap que se reporta en la literatura. Después deben calcular la movilidad de Hall, que pues ya la ecuación la mostramos anteriormente para cada una de las temperaturas. Realizan una gráfica de la movilidad versus el logaritmo natural de la temperatura y deben explicar qué es lo que está sucediendo en esa gráfica. También deben decir si el comportamiento es esperado a lo que dice la teoría o no, y pues como les digo deben realizar estas mediciones para los dos semiconductores, el tipo P y el tipo N. Estas son dos simulaciones que encontré. La primera es algo muy visual, solamente como para que vean cómo se mueven los electrones que van en una corriente a medida que se les aplica un campo magnético. Y la segunda sí es una simulación que va más acorde con lo que deben realizar en el experimento. Incluso ustedes pueden medir cuánto es los valores de corriente y campo magnético que pasa a través de las bobinas, y después pueden cambiar el experimento al módulo de Hall solamente, donde ustedes van a poder cambiar pues el material con el que están trabajando, el ancho y otras cosas más. Esta es la primera simulación que encontré. Entonces aquí tenemos un flujo de corriente y aquí tenemos un imán que nos va a producir un campo magnético. Entonces si yo acerco el imán, vamos a ver cómo se produce el voltaje de Hall, pues cómo se desvían los electrones que pasan ahí, y pues que va cambiando la medición en el voltímetro. También aquí se puede invertir el imán para ver pues cómo cambian en el experimento, y también se puede invertir la dirección en la que fluye la corriente. Pues es solamente como una simulación para ver qué es lo que está ocurriendo ahí con los electrones, pero no es algo
muy distinto a lo que ya conocemos. Y esta es la siguiente simulación. Esta es mucho más parecida a lo que ustedes deben realizar en el experimento. Entonces aquí tenemos las mismas bobinas. Aquí tenemos en este caso la muestra del efecto Hall. Y también van a poder calcular cuál es el campo magnético que producen a medida que ustedes aumentan la corriente que pasan por las bobinas. Y también lo correspondiente al experimento de efecto Hall. Aquí pues ustedes van a poder cambiar la corriente que pasa a través de las bobinas, es decir, ustedes van a empezar a cambiar la intensidad del campo magnético y aquí ustedes van a poder medir el voltaje de efecto Hall. También pueden cambiar el ancho de la muestra que tienen en medio de las bobinas y pueden cambiar también la corriente de Hall que pasa a través del material que tienen ahí. La idea de aquí es, pues esto es básicamente el experimento, pero ustedes pueden ver como más o menos los valores que van a obtener y también pueden cambiarlos y pues el material que meten en medio de la bobina o el semiconductor o metal que están utilizando en el experimento. Aquí pueden ver las referencias. Entonces al principio está el libro en donde pueden encontrar como todo lo relacionado a efecto Hall y donde tomé las imágenes. Después la guía del laboratorio, que también tiene una gran parte de la teoría de la que les hablé. Hay también otro libro para que, bueno, y hay otras referencias ahí para que completen lo que ustedes deben conocer para el experimento. La importante aquí son las dos últimas referencias. En la referencia 5 pueden encontrar la primera simulación que les mostré y en la última está la simulación en donde tienen que hacer básicamente todo lo referente al experimento. Lo único es que aquí ustedes primero deben registrarse y después ya van a empezar ya van a poder usar la simulación que les mostré anteriormente. Por último, recuerden que si tienen alguna duda respecto al experimento, se la pueden decir al profesor encargado